Compatriotas, en la reflexión o columna editorial de esta semana vamos a hablar sobre dictadura sanitaria, crisis institucional y elecciones 2021. Está de más decir que, la cuestión sanitaria o la denominada emergencia sanitaria ocupa el centro de la escena, pero de toda la vida de nuestra comunidad, de nuestro país, tanto, por supuesto, en el campo específico como en el marco institucional, en el marco político, en la vida social, en todas las actividades. Y basta prender un canal de televisión o encender una emisora radial para que todo el día la monotemática cuestión sea evidentemente el tema sanitario. Nosotros ya estuvimos hablando la semana anterior y también en emisiones anteriores que en el caso específico de la Argentina, hemos llegado de alguna forma a esta emergencia, para algunos un descontrol, por el desmanejo y el fracaso de la política oficial en todo el año que de alguna forma tuvo para preparar que las cosas fueran distintas. Es decir, ahora de apuro y de manera improvisada y también de manera abrupta, el gobierno intenta remontar una cantidad de promesas incumplidas, de decisiones mal tomadas, y eso mezclado, como vamos a ver, y también repitiendo algunos conceptos que ya damos, con algunas necesidades políticas y electorales. Por supuesto que el planteamiento en general, o la visión que plantea el actual gobierno, está en línea, está absolutamente alineado con los dictados del globalismo o del actual mundialismo, sin ningún tipo de cuestionamientos. Digo, más allá de que ellos intentan plantearse muchas veces, sobre todo en el marco de algunos sectores más juveniles, como una cuestión antisistema o contestataria, ellos son mansos seguidores de las políticas o de los lineamientos del nuevo orden mundial, de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, en general de los grandes centros de poder. Y del otro lado también la llamada oposición de esta falsa grieta o de esta pseudo grieta entre dos caras de la misma moneda, también está en ese lineamiento y de vez en cuando tiran cuestiones que hacen mucho ruido, que generan hay como una especie de pequeña rebelión en la granja, digamos, donde parecería que la sangre va a llegar al río y muchas veces no llega al río, o se disputan cuestiones que en definitiva al sistema no interesan porque hacen a las disputas del poder local de sus siervos o de sus subordinados. En ese marco, por supuesto que la educación es un tema fundamental, ¿verdad? Pero ninguno de ambos poderes, ni sea que hablemos del macrismo o del kirchnerismo, cuestiona la esencia, digamos, de esta pandemia o de este control social global que se intenta imponer a todos los países del mundo a través de prácticamente transformar un virus del cual nosotros no negamos su existencia, pero la otra vez hablamos de las estadísticas en nuestro país, pero si lo tomáramos a nivel mundial, en el 2021 murieron 1.800.000 personas por el llamado COVID-19. En ese mismo periodo murieron 9 millones de personas en el mundo de cáncer. Entonces también podríamos decir que tendríamos que hablar de una pandemia de cáncer y podríamos tomar otras cuestiones, las enfermedades cardíacas. Pero bueno, no es el motivo, digamos, central de esta charla eso. Nosotros sacamos un comunicado porque nosotros siempre estamos a favor del interés de las personas
y sobre todo de todo lo que tenga que ver no solamente con la salud, con los derechos sociales, sino fundamentalmente con la educación. Entonces el Frente Patriota, o sea, nuestro partido, nuestro movimiento, sacó un claro comunicado donde señalamos que nosotros estábamos de acuerdo, ¿verdad?, con la resolución, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires o de Cava, del tema de las clases presenciales. Porque más allá del chillido, de los sectores K y de algunos gremios vinculados con el kirchnerismo, lo cierto es que de todo el espacio que se mueve en torno de la actividad educativa, sea en el caso de los alumnos, en el caso de los docentes, en el caso de los padres, se ha demostrado que hay un 0.89% de las personas de todo ese espacio que ha sido afectada por este virus. Entonces, no hay un motivo valedero para cerrar las actividades educativas, sobre todo en un marco de tantas desigualdades que cuando ellos dicen quieren virtualizar la educación, se puede virtualizar para determinados sectores medios o medios y altos, pero hay sectores de nuestros niños y de nuestros jóvenes que ni hablar, ¿verdad?, de virtualizar, del Zoom, etcétera, etcétera, porque si no hay en muchos lados, y no hablemos del conurbano, ¿verdad?, ni acceso a veces al agua corriente, a las cloacas, a tener mínimamente una calle pavimentada, francamente, ¿ustedes creen que en esas familias hay mucho acceso, digamos, a lo que sería Internet, a poder seguir de manera virtual un proceso educativo? Pero eso también forma parte del plan global de ir embruteciendo a la gente, de ir atemorizándola, de ir encerrándola, de ir transformándola cada vez más en una especie de manada de ovejas. Entonces nosotros planteamos una posición de acuerdo con esa resolución del gobierno de Cava, pero a la vez también manifestamos que era una actitud bastante contradictoria por parte del actual jefe de gobierno, que por un lado se manifestaba como en la vereda de enfrente respecto de las clases presenciales con relación al gobierno nacional o federal, aunque de federal tiene poco, y por el otro lado había ordenado el propio Larreta la represión de ciudadanos que estaban protestando en Plaza de Mayo el último sábado, de alguna forma defendiendo también a su socio y entre comillas enemigo Alberto Fernández. Es decir, decíamos que, un gobierno que reprime a la ciudadanía porque fue la policía metropolitana en Plaza de Mayo, es bastante contradictorio que sea el mismo gobierno que supuestamente defiende nuestra educación y quiere permitir la libre circulación de las personas cuando ni siquiera deja que se manifieste la gente en Plaza de Mayo. Además, hoy incluso yo lo comenté en uno de los mensajes o tweets que puse en la red social, que Larreta además dispuso, y esto hace ya unos cuantos días, ustedes saben que están prohibidos, están cerrada la posibilidad de que se produzcan matrimonios a través de la parte civil. Es decir, de alguna forma está trabando la constitución de nuevas familias. ¿Cómo es? Se puede ir a la escuela, pueden ir los alumnos, pueden juntarse los padres, pueden ir los docentes, se puede viajar, pero ni siquiera puede haber ceremonias protocolizadas para nuevos matrimonios. Entonces, de alguna forma, fíjense cómo va la vía de atacar a la salud, atacar a la educación, atacar a la familia, todo eso en el marco, digamos, de una política que parece contradictoria, pero es muy coherente en términos globales, porque ¿qué es lo que quiere tanto el kirchnerismo como el macrismo? Que se hable de ellos, que todos nosotros, que es lo que nosotros de alguna forma también queremos romper, o sea, planteamos el tema, pero a su vez planteamos cuál es la trampa dentro de este tema,
Pero ellos quieren esa falsa dialéctica donde siempre hay dos contendientes y todo el resto supuestamente tenemos que ser espectadores. Bueno, planteada esa situación que digamos sí, en términos concretos y la verdad que también en un cuadro de situación donde no precisamente digamos que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno fuerte, sobre todo teniendo un presidente delegado, bueno, se ha producido sin duda una crisis institucional con intervención de la justicia que veremos hasta dónde llega. En lo personal, más allá de que hoy lo escuché a Barcesat, ¿no?, que todos conocemos su posición de izquierda, pidiendo la intervención de Cava, yo en lo personal pienso que finalmente, como suele pasar, la sangre no va a llegar al río. Este es un punto. Tanto en el caso de Cava, en el caso, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires y como política educativa general para el país, nosotros creemos, incluso porque pensamos, más allá de su existencia, que se está magnificando y utilizando políticamente esta situación sanitaria, que las clases tienen que ser presenciales. Y si las diferencias de acceso a la pretendidamente impuesta virtualidad marca desigualdades en el caso de la ciudad de Buenos Aires, eso trasladado al conurbano bonaerense en especial y a la provincia de Buenos Aires en general marca diferencias abismales, abismales. Y es otra de las cuestiones que más allá de la sobreactuación tiene como política de desastre Kicillof, ¿verdad? Es otra mancha, no diría en su mala gestión, en su falta de gestión absoluta. Yo creo que como gobernador de la provincia de Buenos Aires, a lo sumo sería, no sé, un buen consumidor de refrescos en Palermo Hollywood, digamos, porque francamente si hay algo que no conoce Kicillof es la provincia de Buenos Aires. El otro día, otro tópico dentro de, digamos, dentro de esta temática, es algo, ¿verdad?, que acá tenemos al periodismo del sistema, digamos, sobre todo al periodismo de la TV abierta y de la TV de cable, como loros, como repetidores de justamente todas estas noticias globales, con clichés, un periodismo que también lo poníamos hoy en un mensaje, ha confundido su rol de investigar, pero investigar realmente lo importante, y de informar. Es un periodismo que sobre todo en algunos canales, y en estos son todos un poco amarillistas, cree que la función es perseguir a los ciudadanos. Uy, mirá, aquel no tiene tapaboca, mirar un comercio, uy, mirá, se juntaron 5, es decir, un periodismo botón, pero botón en el peor sentido de la palabra, un periodismo insustancial, un periodismo superficial y un periodismo que cree, ¿verdad?, que es una suerte de policía del pensamiento y fiscal sanitario de la población. Y la verdad que nosotros, que también ejercemos el periodismo, que pertenecemos a uno de los sindicatos del periodismo argentino, nos da vergüenza la actitud de muchos de nuestros colegas en los medios masivos, ¿verdad? La verdad, deberían tener un diploma no como periodistas, sino como alcahuetes, porque hasta ahora lo único que están haciendo es de alcahuetes en los medios. Y francamente tienen todo pautado, no se ve ni una crítica ni una opinión independiente, dan vergüenza como periodistas. Por ejemplo, y evidentemente voy a comentar un caso donde yo ya entro en este aspecto, digamos, de una serie de cuestiones mucho más polémicas que aquellas de las que venimos hablando, ¿no?
en este tema de efectos de las vacunas experimentales. El otro día estaba viendo, el sábado específicamente, lo pueden ver, no es una información pública, en TN Internacional, estaba hablando la periodista en el piso con corresponsales o delegados en Brasil, y específicamente que evidentemente se salió del libreto porque la mujer medio como que no sabía qué responder. El periodista que hablaba de San Pablo empezó a comentar que está sucediendo un fenómeno extraño en prácticamente todos los estados de Brasil, donde a los afectados por este coronavirus o COVID-19, que nosotros seguimos sosteniendo que es un virus de laboratorio, se han empezado a producir efectos extraños, porque no aclaró si es antes o después de las vacunaciones, pero cuando los despiertan, los tienen que sumir en lo que él llamaba coma profundo, y los tienen que atar, porque hay muchos casos, tal vez ustedes hayan visto en noticieros, sobre todo en Brasil, donde aparecen los pacientes atados, porque empiezan con reacciones violentas, como que se les altera el sistema nervioso, incluso con intentos de ataque hacia el personal médico. Ahora, esto pasó. Yo digo, tenemos un periodismo de investigación. ¿Por qué los medios que nos están permanentemente poniendo cifras, tantos infectados, tantos muertos, que las camas, por qué el periodismo no habla de esto? Estamos hablando de Brasil. ¿Qué está pasando con los efectos de determinadas vacunas sobre los pacientes? ¿Cómo es esto? ¿Qué tenemos que ver? ¿Una película de zombies? No sé de qué es lo que están hablando. Reacciones nerviosas, pacientes a los cuales hay que atar para que no ataquen al personal médico. A mí es una cosa que me quedó picando, por eso yo traje hoy, en fin, algunos temas que, reitero, no soy médico, lo voy a tocar todo en términos potenciales, pero me parece, ¿verdad?, que supuestamente habiendo tantas plumas, tantos columnistas, tantos periodistas de primera línea, es un tema para investigar, ¿no? ¿Qué está pasando con estas reacciones nerviosas en pacientes que el corresponsal, reitero, chequeen la información, que el sábado hablaba con TN Internacional, dijo que se estaba produciendo en todos los estados de Brasil? Evidentemente, uno podría decir, ¿por qué acá el periodismo y sobre todo la militancia política, ¿no? Porque también hoy se me ocurrió hacer un comentario respecto de que estaría bueno fabricar nuestras propias vacunas, porque este engaña pichanga, ¿verdad?, de que un poco para temperar el desastre que ha sido después que Alberto Fernández se aplicó la doble dosis y ciertamente no tuvo ningún efecto, supuestamente ahora Rusia, en un acto de magnánimo, no me salía en un acto magnánimo, permite que un laboratorio nuestro de alguna forma replique la Sputnik, ¿no? Y entonces los kirchneristas lo quieren plantear como que Argentina está produciendo su propia vacuna. Perdón, Argentina produjo su propia vacuna hasta 1988. Producir su propia vacuna es que científicos argentinos la creen, la desarrollen, la produzcan, la controlen con nuestra propia fórmula, y eso es producir una vacuna. Traer una fórmula extranjera de una vacuna experimental extranjera y decir que nosotros la estamos produciendo es un chiste para la tribuna, ¿verdad? Pero bueno, yo puse esta observación y es como que los K, sobre todo en Twitter, se pusieron un poquito locos, no sé, empezaron a hablar de la era soviética. Es decir, uno les habla de salud pública y salen con cualquier cosa, ¿no es así? Cuando no tienen argumentos salen con cualquier cosa. Pero yo a lo que me refiero es que cuando uno relaciona estas reacciones, digamos, el control social que está habiendo, de alguna forma la censura que está habiendo sobre los medios, el hecho de que hemos visto escenas, desde mi punto de vista, no sé, que podrían ser dignas de un gulag
en su tiempo de la Alemania del Este, ¿verdad? Donde se ha metido preso o presa a gente que no portaba un tapaboca, a uno haciéndolo bajar de un colectivo, a otro llevándolo a una comisaría. Estamos, por eso es el primer título, frente a una dictadura sanitaria. Y yo les voy a leer lo que es la definición de dictadura. Es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total sin, remitirse a ningún tipo de limitaciones, con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Cuando nosotros vemos todo el aparataje oficial que dice, acá hay un DNU que es de cumplimiento nacional, que es un decreto de necesidad y urgencia, y todo el mundo le tiene que decir subordinación y valor al amigo de Dylan. Perdón, eso es una dictadura. Es la suma del poder público de la cual tanto se rasgan las vestiduras y supuestamente dicen que condena nuestra Constitución Nacional. Digo, porque ellos hablan de que supuestamente estamos bajo una democracia, pero además es una dictadura donde todos estamos rigurosamente vigilados. Hay un toque de queda, donde tenés que meterte en la cucha a las 8 de la noche, salir a las 6 de la mañana, es un toque de queda. Y tanto que se habla de la discriminación, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, si quieren, todos somos esenciales. Está bien, ustedes dirán, y sí es cierto, ¿por qué nosotros podemos estar ahora desarrollando en vivo un programa después de las 8 de la noche? Sí, porque ejercemos una actividad periodística, porque tenemos un permiso, porque pertenecemos también a una asociación sindical de prensa, pero francamente, la verdad que nosotros no nos consideramos esenciales o más esenciales que nadie. Todo el mundo tendría que tener derecho a circular. ¿Cómo es esto de que algunos pueden subir a un medio de transporte y otros no? Unos pueden moverse y otros no. Lo que ha pasado en gran medida con el periodismo argentino, que se han creído el verso de que son esenciales y le quieren bajar línea a toda la población. Y los periodistas o aquellos que ejercemos el periodismo más allá de nuestras otras actividades, somos ciudadanos comunes, con la altísima responsabilidad de estar ante un micrófono. En todo caso, no somos ni mejor ni peor que nadie. Entonces, tanto que se rasgan las vestiduras, reitero, con el tema de discriminación, ellos son los primeros discriminadores y son los primeros dictadores. Entonces no estamos bajo una democracia, señores, en este momento, estamos bajo una dictadura sanitaria, bien digo, con implicaciones en toda la vida personal y política del país. Y hay que decirlo, es así, donde hay choques entre los tiranuelos de los diferentes distritos que van generando esta crisis institucional, pero donde seguramente se van a poner de acuerdo para arruinarnos la vida a todos, porque esto Alberto Fernández lo quiere llevar hasta septiembre. Qué casualidad, ¿no? En septiembre dicen que van a ser las primarias. ¿Cómo va a ser el sistema de votación? Hay un documento que yo lo voy a leer, reitero, todo entrecomillado, con prevenciones para que nadie diga que estamos generando alarma, pero esto es alerta nacional, y nosotros hace mucho tiempo que cruzamos el Rubicón, ¿verdad? Hace mucho tiempo que estamos enfrente del sistema. Sabemos que somos molestos. El sistema nunca quiso que constituyéramos un partido, nunca quiso que ejerciéramos nuestros derechos constitucionales, nunca quiso que participáramos de elecciones y menos van a querer el día que seguramente por el voto popular tengamos mayores responsabilidades en el destino de nuestro país. Pero, en definitiva, tiempo atrás circuló la denuncia de las doctoras Sherry Tenpenny de Estados Unidos y Alexandra Henrion Kaut
de Francia, con informaciones, son dos genetistas muy reconocidas, realmente muy, muy preocupantes, que después también voy a dar la otra parte de la campana, por supuesto, salieron a desmentirlo los portales de salud vinculados a la OMS. También esa posición recibió el aval de la doctora Cahill de Dublín, de Irlanda. La doctora Sherry Tenpenny explica cómo las vacunas ARNM, que son las vacunas que utilizan material genético en su elaboración, cuando yo hablo de la vacuna rusa, lo hablo desde el punto de vista ineficaz. Lo único bueno de la vacuna rusa, de la Sputnik, que es una vacuna que usa lo que se suele llamar el método del virus atenuado, no usa material genético. Por ejemplo, la propia Iglesia Católica ha denunciado que la vacuna AstraZeneca usa en su elaboración tejido de fetos abortados. Digo, para que empecemos a hablar de qué es cuando estamos hablando de ARNM. Bueno, lo que dice esta doctora es muy preocupante. Dice que en Estados Unidos, estoy leyendo textualmente, en los primeros 30 días tras el inicio de la vacunación, se han producido hasta ahora acontecimientos adversos en más de 40.000 personas, incluidos unos 31.000 casos de shock anafilático, unos 5.000 casos de reacciones neurológicas, relaciónenlo con lo que hablábamos de Brasil, y otros problemas. Pero sigue manifestando, eso es solo el principio. Se los voy a leer técnicamente tal como está escrito acá, como está declarado. Estas vacunas crearán esencialmente un fenómeno llamado mejora dependiente de anticuerpos, ADE, o un aumento de la dependencia a los anticuerpos que permitiendo que un trozo de ARNM mensajero de replicarse indefinidamente creando trozos de proteína de espiga, en el interior de nuestro cuerpo. En respuesta producirá anticuerpos, por lo que Bill Gates, que parece que de esto sabe bastante, dijo que nuestro cuerpo se convertirá en un productor automático de vacunas endógenas en respuesta a estas proteínas. Y sigue diciendo que por eso se está hablando de variantes inglesas, brasileñas, etcétera, etcétera, que en realidad ya están presentes en nuestro cuerpo debido a las vacunaciones masivas. Y da el ejemplo de Hungría, que ocupa la primera posición en cuanto al número de vacunaciones, porque en esta región dice donde hay una explosión de COVID con todas las variantes. Después, la doctora Tenpenny dice que el caballo de Troya que se nos inyecta, de hecho, a través de la vacuna ARNM, y existen mecanismos por los cuales estas sustancias irán creando un caos en nosotros, a saber, los anticuerpos que terminarán afectando nuestros pulmones y desactivarán los antimacrófagos inflamatorios y llevarán el virus al interior de la célula, permitiéndole replicarse y causando en muchos casos el fallecimiento de las personas al año de la vacunación. No solo por el shock anafilático o las enfermedades cardiovasculares, sino también para las enfermedades autoinmunes, ya que los anticuerpos de la proteína Spike comenzarán a atacar y a romper los glóbulos rojos. Y entonces anticipa que cuando la gente empiece a morir, los médicos, se refiere a los médicos de la OMS, van a recomendar dosis adicionales y eso irá a su vez replicando la situación, o empezarán a hablar, dice, de que han aparecido nuevas cepas. Pone un pico de esta situación donde van a empezar a manifestarse. Bueno, lo veremos, yo no lo estoy afirmando, yo no soy médico, no, simplemente estoy dando información, estoy hablando de la información que ustedes, ¿verdad?, no van a escuchar ni en TN, ni en Crónica, ni en La Nación Más, ni en Canal 26,
Estoy hablando de información que ustedes la pueden tomar o dejar, pero es información que, por ejemplo, acá difundió la agencia Argentina Today, que salió por las agencias internacionales, es información pública, ¿verdad? Y dice que, bueno, los primeros efectos sobre muchísima gente se van a empezar a ver en julio del 2021. Esto evidentemente provocó un terremoto en el momento que salió a nivel internacional y rápidamente salieron los portales vinculados a la OMS a, por supuesto, hablar de la fake news, porque para ellos todo es fake news, ¿no? Habla la doctora Chinda Brandolino y es fake news. Habla el bioquímico Peretta y es fake news, ¿verdad? Para ellos, todos aquellos que no están en la línea de pensamiento de ellos son dementes, son conspiranoicos, etcétera, etcétera. Lo único que vale son los inútiles infectólogos cuyas previsiones no se cumplió ninguna, ¿verdad? Bueno, salieron estos portales, especialmente uno que se llama snopes.com, donde fíjense, y también el portal cazadoresdefake-news.info se preocuparon mucho, pero además, por supuesto, en el marco de la descalificación, fíjese, y siempre estoy leyendo entrecomillado, estoy hablando de los portales que salieron a contradecir esta información, pero fíjense lo que dicen. La afirmación de Tenpenny está basada en preocupaciones reales, reitero, en preocupaciones reales que tenían los investigadores de la vacuna, pero que fueron superados durante su desarrollo. Gracias en parte, sigue diciendo, al trabajo de investigaciones pasadas, es que los desarrolladores de las vacunas tuvieron presente que cualquier vacuna en contra del COVID-19 debía poseer dos aspectos para estar a salvo de un conjunto de respuestas inmunológicas posibles: la producción de altos niveles de anticuerpos neutralizantes y una respuesta inmune sesgada Th1 con poca o ninguna respuesta Th-2. O sea, los propios portales que tratan de desmentir la noticia revelan que no es un disparate lo que se está diciendo, sino que la preocupación de ambas genetistas está basada en hechos ciertos. Pero luego el portal, ¿verdad?, intenta desmentir la información aportada por estas doctoras, insistiendo que las pruebas ya fueron superadas. O sea, los laboratorios que pagan esos portales dicen, no, nosotros tomamos todas las prevenciones. No habíamos hablado nada de esto, pero ahora que lo denunciaron, nosotros ya esto lo teníamos previsto. Entonces uno se pregunta, hablando de vacunas ARNM, pregunto si esto fue totalmente probado. Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, ¿por qué la vacuna está de alguna forma condenada o está prohibida por la Agencia Europea de Medicamentos? ¿Por qué fue prohibida la vacuna Johnson & Johnson en Estados Unidos? ¿Qué pasa con la vacuna Sinopharm y sus 73 reacciones adversas? ¿Qué pasa con los miles de casos de trombosis que se están produciendo? O de afectaciones al sistema nervioso. Pero acá ya no solamente les estoy hablando a ustedes, a nuestros queridos oyentes o televidentes, también les estoy hablando al periodismo argentino. ¿Qué les pasa? ¿Están dormidos? ¿Por qué no hablan de estos temas? Ya sé que ahora están usando el bozal también para transmitir, pero traten de sacarse el bozal del cerebro. Son periodistas, y se los dice alguien que no ha hecho un estudio de periodismo, pero se ha formado hace 40 años en el periodismo en el campo de batalla, más allá de mi actividad política. El periodismo debe ser investigativo. El periodismo debe decir la verdad, y ustedes son repetidores de noticias globales. Reitero, es una vergüenza el periodismo argentino, la forma como está ocultando la información. Y es una vergüenza que desde esta pequeña pero incipiente Radio TV nosotros tengamos que decir lo que todos los medios están callando. Entonces, acá hablemos bien claro. Y acá no hay política, acá hay salud pública.
Todas las vacunas son experimentales. Por eso nosotros sostenemos que era necesario empezar a producir una vacuna argentina, pero es más, si vamos a la seriedad del tema, una vacuna para dejar de ser experimental tienen que pasar 5 años, 10 años. Y estamos hablando de vacunas que se produjeron hace 6 meses. Vamos a poner, entre comillas, que hay una buena voluntad de los laboratorios, además de un mega negocio mundial. Bueno, es un disparate que los medios de prensa nos digan que estas vacunas son seguras, que se oculten las reacciones, que se pase casi como una noticia menor el hecho de que está habiendo cientos de pacientes atados en los hospitales de Brasil por reacciones nerviosas. Es nuestra misión, Alerta Nacional. Es la misión de Radio TV N24, despertar conciencias. Sé que hablar de estos temas te crean censuras. Vos ponés, prueben ustedes poner en Twitter o en algo la palabra vacuna, COVID-19, y te aparece un cartel para informarse de las vacunas, y las propias redes prácticamente te condicionan. Han bajado videos completos, han bajado canales completos, como el caso de Tele1, una vergüenza, que lo sacaron de YouTube, ¿verdad? Veremos nosotros cuánto duramos. Pero, por supuesto, estamos ofreciendo también no solamente el beneficio de la duda, sino también de la réplica, ¿verdad? Sería muy interesante poder armar acá en AN24 un debate entre médicos de ambas posturas, porque hasta ahora solamente han hablado de un sector, ¿verdad? Y si algunos se asustan de las cosas que a mí me dicen en el tema político, yo diría una gran profesional argentina, una gran autoridad médica en la Argentina, como es la doctora Chinda Brandolino, las cosas que a mí me han dicho quedan chicas con las barbaridades que le han dicho a la doctora. Y contra todo aquel profesional o miembro del espacio, digamos, sanitario que se oponga a esta dictadura sanitaria. Entonces, indudablemente ese proceso de satanización y de poner en ridículo pasa como pasa con todas las dictaduras, con los disidentes. Los disidentes son locos, los disidentes son conspiranoicos, los disidentes son malignos, ¿verdad? Y los que van como ovejitas, siguiendo al rebaño, son los ciudadanos conscientes, los ciudadanos responsables. Entonces no estamos solamente asistiendo a una dictadura sanitaria, también estamos asistiendo de alguna forma a un terrorismo mediático, a medios cómplices de esta dictadura. Y lamentablemente nuestras denostadas fuerzas de seguridad y también ahora nuestras Fuerzas Armadas están siendo utilizadas como carne de cañón para ser el rostro represor frente a la ciudadanía. También yo le diría, sin plantear, porque la palabra rebelión parece que le quita el sueño a nuestro benemérito presidente, digo, no pudo contener una hinchada de fútbol que le tomó la casa de gobierno, pero bueno, hace rato la rebelión te pasó por encima, Alberto, pero vamos a suponer que para que no se inquiete más, pero yo le diría a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras Fuerzas de Seguridad, cumplan su deber, pero hasta ahí nomás, no sean más papistas que el Papa. El ciudadano que está circulando no es el enemigo de ustedes, y ustedes están siendo utilizados. Yo le pregunto a nuestras Fuerzas Armadas, es una información que por lo menos yo la vi esta tarde, ¿no es una vergüenza que el país, desde el cual se tiró este virus del laboratorio de Wuhan, que ha afectado a todo el planeta, del país que incluso hoy tiene una base militar en Neuquén, no es casi una burla a la soberanía nacional que ahora vengan los chinos a decir que nos quieren donar un hospital sanitario y quieran instalarlo en Campo de Mayo? Los chinos instalando un hospital sanitario en Campo de Mayo. ¿Hasta cuándo, camaradas, vamos a dejar que nos pasen como alambre caído? ¿Dónde está la dignidad nacional? Como nuestro glorioso ejército argentino, que ha ofrecido incluso organizar todo el país en 9 zonas,
que tiene perfectamente capacidad para instalar sus propios hospitales sanitarios, su propia estructura sanitaria, va a aceptar esta humillación de que vengan los chinos, los que generaron todo esto, a decir casi como si fuéramos, y con respeto de los africanos, un país del último escalón de África, que van a venir a adornarnos un hospital sanitario. Además nos toman el pelo. Pero bueno, todo esto, casualidad entre comillas o no, era lo que hablaba Henry Kissinger por los años 70, cuando hablaba del control poblacional, de la necesidad de despoblar el mundo. Ya preveían los miles de millones que íbamos a hacer ahora, y ya en 1970, para los intereses de los poderosos, Henry Kissinger hablaba de que en realidad la población tenía que ser reducida a 1.500 millones de personas. Aborto en todo el planeta, política globalista sostenida por el Banco Mundial, por el Club Bilderberg, por las Naciones Unidas, en fin, por todo, perfecto. Control de natalidad, eutanasia, suicidio asistido en muchos países, guerras, por supuesto, hambrunas, pero parece que no era suficiente. Y ahora veremos qué pasa con el desarrollo de esta pandemia o plandemia y con el efecto, ojalá que estas dos genetistas, como dicen por ahí, sean dos dementes, sea una conspiranoia, etcétera, etcétera, y no pase nada, pero esperemos que no aparezcan nuevas cepas derivadas de efectos colaterales de alguna de estas vacunas y realmente entremos en los planes globales. Digo, porque la realidad ha superado cualquier tipo de ficción, ¿verdad? Cuando el nacionalismo hablaba, recuerdo que lo hablaba el doctor Beberay Allende, cuando hablaba de un supuesto plan donde nuestras Fuerzas Armadas iban a tener 2 horas de capacidad de combate, que iba a aparecer un grupo indigenista en el sur del país, que iba a empezar a plantear la secesión y en un momento determinado se iba a plantear un conflicto e iban a intervenir las fuerzas internacionales, todos. Decían, un delirio. Yo no me voy a referir en concreto a ese plan. Lo que yo digo que hoy la realidad superó la ficción. Nuestras Fuerzas Armadas deben tener capacidad de 1 hora de combate. Y no solamente esos grupos están incendiando propiedades, se declaran por fuera de la Argentina, sino hasta, como denunciamos la otra semana, nuestros propios tribunales de justicia les están dando la razón. Me estoy refiriendo al tema mapuche. No por la cuestión de pueblo aborigen, sino por la cuestión de secesión del territorio nacional o estar armando un Estado dentro del Estado Nacional. Todo eso se ha cumplido, ha sido superado por la realidad. Solamente el coronel Zaineldin, al cual yo escuché en la década del 80 empezar a hablar del peligro chino, y que yo sepa el coronel Zaineldin no era un delirante, todo lo que planteó se cumplió, ¿verdad? Y ahora tenemos una base de China, 2 bases chinas en nuestra Patagonia. Entonces cuidado con lo que se está produciendo, despertemos y tratemos de elevar la mirada sobre los intereses partidarios y los intereses políticos y pensemos qué es lo que está pasando en el país, porque cuando llegue el momento de dividirnos, de repartirse el país como una torta de cumpleaños, si no llega un gobierno patriota antes, no va a haber problemas entre ellos, porque entre bueyes no hay cornadas. Así como hoy existen vacunas inglesas, vacunas rusas, vacunas norteamericanas, vacunas chinas, trasládenlo a lo político. Cuando llegue el momento, si los argentinos no nos despertamos, de decir, con esto te quedas vos, con esto otro vos, lo que fuera, y los argentinos pasamos a ser los nuevos palestinos, no van a tener problema. Y dentro de ese plan global, por supuesto, ellos tienen contemplado, ya para ir de alguna forma cerrando este tema, la mezquindad, ¿verdad? El pigmeísmo, la pequeñez mental de todos los tiranuelos y dictadorzuelos de los diferentes países. Entonces, esta dictadura sanitaria, en este momento, este plan global, viene como anillo al dedo, amén de su subordinación estratégica, los planes, por ejemplo, del kirchnerismo. Ellos saben, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y especialmente tomando la gestión de todos los aspectos, desde el aspecto sanitario, el aspecto inflacionario, lo que ustedes quieran tomar, es un desastre. Es peor que el gobierno de la Rúa, lo cual ya es decir mucho.
Pero evidentemente, si nos tienen a todos encerrados hasta septiembre, si nadie puede hacer eventos, si te juntás, como veía la ridiculez en un canal, en un campo, 10 personas, creo que era en Bolívar, habían celebrado el casamiento de los hijos. Entonces, casamiento clandestino. ¿Clandestino cómo? Casamiento clandestino si lo publicaba en las redes sociales porque estaba en el medio de un campo. O sea, te van a perseguir por un cumpleaños, te van a perseguir por una visita familiar, te van a perseguir por un casamiento y todavía nos dicen que vivimos en democracia. Trasladen eso a lo político. ¿Se va a poder hacer una mínima campaña? Te vas a reunir con 5 personas para ver, no sé, cómo está la cosa en Lanús, o en Trenquelauquen, o en Santa Fe, o en Córdoba, y van a decir que vos estás afectando la salud pública. Mientras tanto, ellos siguen hablando por los medios masivos de comunicación. Porque quieren poner a todo el mundo rigurosamente vigilado bajo esta cárcel sanitaria para perpetuarse en el poder. Entonces ahora el dictador de Puerto Madero, Alberto Fernández, lógico, está muy cómodo gobernando con los decretos de necesidad y urgencia. Por supuesto que, como decía el general Perón, hablando del peronismo de Perón, no de todos estos payasos a los cuales si Perón se levantara de su tumba no quedaría ninguno, decía que los pueblos son como el agua, siempre pasan. Y nosotros lo hemos comprobado en los distintos eventos, sobre todo que ha venido desarrollando el Frente Patriota, cómo, sobre todo en los barrios más humildes, se está recibiendo la esperanza, esta flama azul y blanca que porta el Frente Patriota y cómo se están multiplicando voluntades. Y también sabemos, ya lo van a ver, como sobre todo además de lo que se está haciendo, con la incorporación de 2 estructuras muy importantes a nivel nacional que va a ocurrir la semana que viene, el Frente Patriota va a sacudir todo el tinglado político argentino. Porque no estamos yendo para una elección testimonial, estamos yendo para poner los fundamentos, las bases del 2021 para gobernar el país en el 2023. Estamos acostumbrados a resistir, estamos acostumbrados a vencer obstáculos. Y también va a pasar con esto. Es decir, ya que estamos hablando de la cuestión sanitaria, los pueblos generan sus anticuerpos. Bueno, en este momento el gran anticuerpo nacional es el Frente Patriota. Y nosotros, humildemente, desde Alerta Nacional, tenemos el deber de trabajar por ese despertar argentino. Estar en el estado de alerta no significa estar despierto en cuanto al estado de vigilia, sino hablamos de un tercer estado, porque vos podés estar en el estado de sueño o en el estado de vigilia, pero si no tenés conciencia de lo que querés, de lo que no querés, de quiénes son tus amigos y quiénes son tus verdaderos enemigos, cuáles son tus valores, cómo te están manipulando, aunque estés en vigilia, estás dormido. Por eso nosotros, los patriotas, los nacionalistas, los que defendemos la línea histórica San Martín Rosas Perón, hablamos del estado de alerta. Y hablar de alerta nacional significa hablar del despertar argentino, de ese tercer estado, donde somos conscientes de nuestra doctrina, de nuestra estrategia, de lo que queremos y lo que no queremos. Y por eso nos estamos organizando y por eso el despertar argentino es inexorable. Y como siempre decimos, por supuesto, están los derrotistas de siempre, los agentes de siempre, que dónde van a llegar, que cómo van a llegar. También nos decían, nunca van a poder romper la proscripción, nunca van a poder presentarse elecciones. Siempre están esos que, bueno, la verdad, si hubiéramos dicho que aunque sea testimonialmente en el 2019 nos presentábamos a elecciones presidenciales, hubieran dicho imposible, ¿verdad? Tal vez ahora que les estamos diciendo que el Frente Patriota va a ser la tercera fuerza electoral en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, también van a decir, vamos a ver si superan el 0 y pico. Tiempo al tiempo. Y también, como les estamos diciendo que en el 2023 nuestras banderas van a flamear sobre la Casa de Gobierno, hagan una sonrisa estúpida, no hay ningún problema.
Con la ayuda de la providencia, hacer posible lo imposible es nuestro oficio. Dios con nosotros. ¡Viva Argentina!